Hoy tenemos bastantes cosas por definir, pero hoy vamos a hablar de integración compleja, ¿verdad? Ya vimos las integrales de línea, las vamos a usar para integrar funciones complejas, pero hoy ya vamos a dar la definición, es muy parecida a la de una integral de línea, así que ya vimos eso en el capítulo anterior. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar una parametrización de las curvas, ¿verdad? Como ya vimos antes, vamos a ver a X y Y como las ecuaciones paramétricas de una curva en el plano complejo. Entonces, si usamos esas ecuaciones como la parte real e imaginaria de Z, la sustituiríamos así, Z de t, Z quedaría en función de t. Lo que hacemos es sustituir X por X de t y Y por Y de t, ¿verdad? Eso en un intervalo de A a B. A esta la vamos a llamar una función con valores complejos de una variable real. Sé que suena medio extraño, pero lo que da esta función son valores complejos, pero depende de una variable real. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Esta función z de t es una función que devuelve valores complejos, pero su entrada, por decirlo así, o los valores que toma son reales, y un solo valor real, el parámetro t. Entonces la vamos a llamar así, una función con valores complejos de una variable real. ¿De acuerdo? Hay varias definiciones que necesitamos ver acerca de las curvas. Definidas de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? El punto z de a, que es x de a más y por y de a, o a mayúscula, que estaría descrito de esta manera, es un par ordenado, ¿verdad? Un punto en el plano complejo. A este le llamamos el punto inicial de la curva. Y z de b, que es x de b más y por y de b, o b es acá, ¿verdad? Okay. Bueno, b ese sería el punto terminal, ¿verdad? Entonces yo tengo sería z de a, por aquí estaría z de b, ¿verdad? Punto inicial, punto terminal. También este podría ser perfectamente z de a y este podría ser perfectamente z de b, ¿verdad? Y este sería el punto inicial y este el terminal. También se podría dar el caso. Bien, z de a y z de b pueden ser interpretados como vectores de posición. Y no solo eso, realmente cada punto en la curva puede ser interpretado como un vector de posición. Por ejemplo, puedo tener este vector acá. Puedo tener este vector. ¿Sí? Así. Este vector hasta acá, ¿verdad? Pero el asunto es que estos puntos de la curva, bueno, los puntos en el plano complejo pueden ser interpretados como vectores, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que tendría sería um, una función paramétrica, más o menos una función paramétrica, ¿verdad? Les aconsejo que lean un poco sobre funciones paramétricas en el libro de Thomas que usaron en Cálculo 2. Ahí hay un poco sobre ello, creo que en el primer capítulo, en las primeras secciones del libro, voy a ver
Voy a buscar qué secciones exactamente, pero para que entiendan todavía un poco mejor esto, ¿verdad? Eh, Porque estamos interpretando esta como una función paramétrica, solamente que esta devuelve valores complejos, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, z de A, z de B y también los puntos intermedios, z sub t o z de t, pueden ser interpretados como vectores de posición de esta función, ¿no? Muy bien, la derivada de esta función paramétrica o de esta función de valores complejos, pero de una variable real, eh, la calculamos de esta manera. Y las funciones paramétricas se calculan así, las derivadas, ¿verdad? Eh, es que una función paramétrica, les voy a hablar un poquito sobre ella. En una función paramétrica yo tengo que f de t en el plano, ¿verdad? En el plano sería x de t y más y de t j. ¿Sí? Entonces, para cada valor de t, ah, yo tengo un vector, ¿verdad? Entonces se me va generando una curva en el plano. ¿Qué hago con una función paramétrica para calcular la derivada? Pues derivo la componente x y derivo la componente y. Entonces quedaría f' de t sería x' de ti más y' de tj. Algo parecido vamos a hacer acá. La derivada de z de t va a ser x' de t más y multiplicado por y' de t. Cada una de estas dos partes de esta función de valores complejos por separado, ¿verdad? ¿Sí? Por separado. Bien, antes de seguir también quiero que vean por qué le llamamos así a esta función. Por ejemplo, si yo tengo f de z igual a conjugado de z, esa función toma valores complejos y devuelve valores complejos. Pero esta función toma valores reales y devuelve valores complejos. Entonces, por eso se le llama así, como tengo acá. Bien, entonces la derivada es esta, y esta va a ser una curva, o mejor dicho, una curva C en el plano complejo va a ser suave si esta derivada es continua y no es cero. ¿Sí? Y no es cero. Lo que pasa cuando ocurre eso es que vamos a tener estos picos en la curva. Entonces no es suave, ¿verdad? No es suave. Entonces esa es la condición, que la derivada sea, perdón, aquí z' sea continua y que nunca sea cero, ¿verdad? Que nunca sea cero. Eh, Bien, algo más y muy importante que pueden ver acá. Si la derivada no es cero en el punto P, entonces z' de t es tangente a c en P. Lo que significa es que si la derivada es cero, ¿sí? Si la derivada es cero, digamos, no es cero, perdón, en este punto, y la curva tiene esta dirección, ¿sí? Entonces, en este punto de acá, la derivada sería un vector tangente a la curva. Es el vector tangente, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo tengo un círculo, y encuentro la derivada,
en un punto del círculo, la derivada de la función paramétrica, así, va a ser un vector tangente al círculo en ese punto, o a la curva en ese punto. Esto tiene que ver con el vector de velocidad tangencial, los que ya vieron física, ¿verdad? Entonces este vector va a ser tangente a la curva, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Ya me dijo alguien que no, así que, pero igual lo voy a ver. Bien, si me pueden ayudar, ¿cuál de estas definiciones no está clara? Para poder atacar eso. Si me pueden ayudar con qué parte es la que no está clara, por favor. La tercera, muy bien. Sí, sí, bueno, para la derivada, ¿verdad? La derivada, lo que hacemos es calcular la parte real, la derivada de la parte real, con respecto a t, ¿verdad? Sí, esto es con respecto a t. Esta es la derivada con respecto a t. Y calculamos la parte real, la derivada de la parte real, más i por la derivada de la parte imaginaria. Eso es todo, ¿verdad? Ahora, la otra parte es que la curva va a ser suave siempre y cuando eh, la, la derivada sea continua o que no sea cero. El problema cuando es cero es que tenemos estos picos. En este caso no hay ni tan siquiera vector tangente, ¿verdad? Porque yo puedo hacerlo tangente como yo quiera, ¿verdad? Entonces cuando la derivada sea cero, tengo estos picos y la curva no es suave, ¿verdad? Ahora, si la derivada nunca es cero, es continua, yo sé que la función o la curva va teniendo un movimiento suave, ¿no? Movimiento suave, como esta curva que tengo acá, ¿sí? Esta curva que tengo acá. En todos lados yo puedo encontrar un vector tangente. Hay un movimiento suave de la curva, ¿sí? No sé si ahora quedó más claro. O sea, lo contrario de suave es que tenga estos picos, ¿no? Si yo tengo algo como esto, así, en este punto no es suave. O mejor dicho, esta curva no es suave. Sí es suave por partes, como vamos a ver, o como ya vimos ayer, pero en sí la curva totalmente no es suave. No sé si está mejor ahora.
Muy bien. ¿Y usted, Leonel? Sí. Entonces, ¿qué errores ortográficos estoy teniendo? Aquí es por tramos. Bien, como les decía, una curva suave a trozos. Recuerden que siempre eh, cuando tenga algo en negrita es porque estoy definiendo algo, ¿verdad? Entonces, una curva suave a trozos o por tramos o por partes, o sea, curva por suave por tramos o suave por partes o suave a trozos, cualquiera de esas tres formas, tiene una tangente cambiando continuamente, excepto posiblemente en los puntos donde las curvas suaves componentes C1, C2, C sub n se unen entre sí. Es decir, esta curva que dibujé yo acá es suave a trozos, suave por partes. ¿Por qué? Porque dice que tiene una tangente cambiando continuamente. O sea, aquí puedo tener un vector tangente cambiando continuamente, ¿verdad? Es una curva suave, excepto acá. Y luego, otra vez, un vector tangente aquí cambiando continuamente. Así, ¿verdad? Así más o menos así sería el vector tangente que iría cambiando. Excepto acá. Aquí no es suave. Y luego, otra vez, el vector tangente cambiando continuamente. Entonces, este es suave, este es suave, este es suave. Entonces, es una curva suave a trozos, o suave por partes, o suave por tramos. ¿De acuerdo? También una curva C en el plano complejo se dice que es simple si eh, z de t sub 1 es distinto de z de t sub 2 para valores distintos de t, excepto posiblemente para t igual a A y t igual a B, o sea, el punto inicial y el punto terminal. ¿Qué significa esto? Una curva simple es una curva que no se va a encontrar consigo misma, por decirlo así. Por ejemplo, esta curva que tengo yo graficada acá, esta curva paramétrica que tengo graficada acá, no es simple, porque para dos valores distintos de t van a tener el mismo punto acá. Digamos, esta curva viene acá, aquí, y luego acá. Entonces esa curva se encuentra a sí misma. ¿Sí? Aquí hay dos valores de t distintos, pero tienen el mismo valor en el plano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me genera el mismo punto en el plano. Entonces, esta curva no es simple. Una curva que sí sería simple sería, por ejemplo, eh, ustedes conocen ya esta parametrización, ¿verdad? Coseno de t, toma, seno de t. Bueno, aquí es así. Desde 0 hasta 2 y. ¿Sí? Es una curva suave, ¿por qué? Empieza acá, da toda la vuelta y llega acá. No hay ningún problema con que, con que el valor inicial y el final sean el mismo. Igual sigue siendo una curva simple, perdón, suave está diciendo, pero es una curva simple. Ahora esta no, porque este no es el valor inicial. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, empieza acá, ¿verdad? Bueno, digamos que empieza acá. Vamos a bajarle el valor de 100.
Voy a poner 10 o 4. Aquí lo podemos ver al final. Es un valor bastante grande, ¿verdad? Vamos a ponerle 2. Está. De menos 2 a 0. Entonces empezaría aquí. Luego viene acá. Y termina acá, ¿verdad? ¿Sí? De menos 2 a 2. Como pueden ver. ¿Sí? Empieza acá. Viene acá. Termina acá. Este es el punto inicial y este es el punto final. Pero se encuentra en este punto. Esta no es una curva suave. Voy a inventar otra, digamos, de raíz de t. A ver qué me sale. Esta es una curva simple también. ¿Por qué? Porque la curva, para valores distintos de t, tiene valores distintos en el plano, ¿verdad? Sí, puntos distintos en el plano. Entonces, es una curva simple. No se encuentra a sí misma. C es una curva cerrada si z de A es igual a z de B, es decir, si el valor inicial es igual al valor terminal, tal como un círculo, ¿verdad? ¿Sí? Podría ser una elipse también. Quizás un cardioide, ¿verdad? Pero el punto es que el punto inicial y el punto terminal tienen que ser el mismo. ¿Sí? Una curva, C va a ser una curva cerrada simple si z de t sub 1 es distinto de z de t sub 2, para t1 distinto de t sub 2, es decir, tiene que ser simple, y además z sub a debe ser igual a z, perdón, z de a es igual a z de b, es decir, su punto inicial debe ser igual a su punto terminal. Una curva cerrada simple que vamos a ver mucho es esto. Es un círculo, ¿verdad? ¿Sí? Siempre tiene valores distintos para valores distintos de z para distintos valores de t, pero su punto inicial y su punto terminal es el mismo. Entonces, esta es una curva cerrada simple. No se encuentra a sí misma. ¿Verdad? Podemos tener curvas cerradas que no son simples. Una curva ahí, como digamos el símbolo de infinito. ¿Sí? Símbolo de infinito podría ser una curva cerrada que no es simple, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, yo podría empezar más o menos, ¿sí? Acá, dar esta vuelta aquí y terminar acá. Perdón. Podría empezar aquí y terminar así. Entonces ese símbolo podría ser, es una curva cerrada que no es simple, ¿verdad? Porque se encuentra a sí misma. En análisis complejo, una curva C que es suave por partes se le llama contorno o trayectoria. ¿Sí? Así que lo que vamos a ver ahora se van a llamar integrales de contorno, ¿verdad? Así les vamos a llamar, les podemos llamar. Otra definición, vamos a definir el sentido positivo sobre un contorno C, ¿sí? Ya saben que es un contorno, es una curva suave por partes. Entonces vamos a definir el sentido positivo de un contorno C a la dirección en la curva que corresponde al aumento de los valores de t. Lo que vamos a decir también es que esa curva tiene orientación positiva. ¿Sí? Perdón. Esta se va a corresponder con la dirección contraria a las manecillas del reloj. Les explico.
Tengo esta curva paramétrica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dirección en la que van subiendo los valores de t? Bueno, sería esta, ¿no? Esta es la dirección, ¿sí? Empezando acá, puedo dibujar aquí las flechitas, voy en esta dirección. Ese sería el sentido positivo. Ahora, si yo vengo al contrario, este sería el sentido negativo. En el caso de un círculo, es más fácil verlo. Yo empiezo acá, ¿verdad? Aquí, si aquí, en esta forma van subiendo los valores de t, ¿sí? De 0 a 2pi. De esta forma van subiendo. Y esta es la dirección contraria a las manecillas del reloj. Esa es la dirección positiva. Si vengo acá, va a ser la dirección negativa. Y dependiendo de la orientación de C, la curva opuesta la vamos a denotar por menos C. ¿Sí? Por menos C. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Yo sé que son bastantes definiciones, pero es importante verlas. Bien, excelente. Bien. ¿Les molesta eso de...? Porque a veces se me olvida cerrar la votación. Oh, muy bien. Creo que es una tendencia muy buena. Todos dicen que sí lo entienden, así que excelente. Muy bien. Entonces, vamos a definir la integral compleja ahora. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Vamos a definir entonces la integral compleja. Tiene el mismo sentido que en una integral de línea, ¿verdad? Solo que ahora estamos trabajando con una curva en el plano complejo, ¿verdad? Yo tengo una curva en el plano complejo y lo que voy a hacer con esa curva, bueno, es una curva parametrizada, ¿verdad? Una curva parametrizada. De hecho, tienen todas las instrucciones en el libro. ¿Sí? Primero dice si tiene una parametrización de la curva, ¿verdad? Se hace una partición de los valores de t, del parámetro, lo que formaría una partición de la curva. ¿Sí? Tendría estos subarcos, ¿verdad? Bien, para cada subarco lo que voy a hacer es elegir un punto, ¿sí? Elegir un punto del subarco y a eso le voy a calcular. Esto sería un punto complejo, ¿verdad? Un número complejo. Porque aquí estamos en el plano complejo, ¿sí? Entonces yo tomaría un punto aquí en el cualquiera, en cada uno de los subarcos, ¿sí? Yo tomo cualquier punto. Estoy tendiendo a tomar el del centro, ¿verdad? Pero en realidad se puede tomar cualquiera. Y yo calculo el valor de la función en cada uno de esos puntos. ¿Qué voy a hacer también? Voy a multiplicar el valor de la función en cada uno de esos puntos por delta de z. Delta de z sería más o menos una aproximación a la longitud de arco, ¿verdad? ¿Sí? Una aproximación a la longitud de arco. Sería este punto de acá menos este de acá. Eso sería delta de z. Entonces voy a ir multiplicando cada uno de esos, lo voy a sumar y tendré una aproximación integral, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer también es que voy a hacer que esa longitud de arco de la partición voy a tomar la norma. La norma va a ser la longitud de arco, ¿sí? Lo tienen. La longitud de arco del subintervalo más grande, ¿sí?
O sea, digamos, en este caso sería este, ¿verdad? Este es el subarco más grande. Eh, entonces, si hago que esto tienda a cero, que la norma del subintervalo más grande tienda a cero, o mejor dicho, que la longitud del subintervalo más grande tienda a cero, entonces todos los demás también van a tender a cero, ¿verdad? La cantidad de subintervalos va a ascender a infinito. Y eh, entonces voy a tener esta definición. La integral compleja de f en C va a ser el límite cuando la norma de P, que es que la longitud de arco del subintervalo más grande tiende a cero. De esta suma, el límite de esta suma, va a ser la integral compleja de f. Cuando ese límite exista, ¿verdad? Cuando ese límite exista. Como les digo, ahí tienen todas las instrucciones en, en el libro, ¿verdad? Entonces, no, esta es la definición, sería el límite, es el límite. Si ese límite existe, decimos que existe la integral, ¿verdad? Y decimos que f es integrable en esa curva, ¿verdad? Claro, no vamos a usar esta definición para calcular integrales, ya vamos a ver más adelantito cómo vamos a hacer. Bien, entonces, si el límite existe, f es integrable en esa curva, en C, y el límite va a existir siempre que f sea continua en cada uno de los puntos de C, y también que C sea suave por partes, o suave a trozos, ¿sí? Si esas dos condiciones se cumplen, la función es integrable. Si f es continua en cada uno de esos puntos de la curva y que la curva sea suave a trozos. ¿Sí? También, bueno, como ya saben, usaremos la notación esta para representar integrales complejas a lo largo de curvas cerradas orientadas positivamente. O sea, si aparece esto, ya sabemos que es una integral compleja, o un integral, bueno, era un integral de línea también, ¿verdad? Pero este va a ser un integral a lo largo de una curva cerrada y orientada positivamente. Bien, cuando sea importante distinguir la dirección de la integración, vamos a usar unos símbolos que todavía no, o se usa, mejor dicho, unos símbolos que son así. Tengo, esta sería positivamente, y esta cuando es en la dirección negativa. Así se usan estos símbolos. Por el momento no lo he podido encontrar, entonces por eso no lo tengo acá, pero si no, yo le voy a decir la orientación de la curva. ¿Sí? Yo voy a dar la orientación de la curva. Bien, preguntas hasta el momento. Notan que es muy parecido a un integral de línea, solo que ahora estamos con una función que es compleja, ¿verdad? Bien, excelente, excelente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre la función de valores complejos de una variable real. Lo que hablé antes, ¿verdad? Función que da valores complejos, pero su variable es una sola variable real. O sea, toma valores reales y devuelve valores complejos. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a suponer que f
de t es una función que devuelve valores complejos de esta manera. O sea, f de t va a ser la suma de estas dos funciones, f sub 1 y f sub 2, donde f sub 2 va a estar multiplicado por i. Entonces, noten que yo sustituyo un valor de t y puedo decir f de 2, un número real. ¿Y qué me va a devolver? F sub 1 de 2 más i, f sub 2 de 2, que eso es un número complejo, ¿sí? Si esta función es continua, bueno, si f1 y f2 son continuas en un intervalo a b, en un intervalo de t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es definir la integral de función de valores complejos de una variable real, f de t, en ese intervalo, en términos de las integrales definidas de la parte real e imaginaria de f. Es decir, si yo quiero la integral de esta función, que es una función de valores complejos, pero de una variable real, lo que hago es que calculo por aparte las integrales de la parte real y de la parte imaginaria. Entonces, la integral de esa función sería la integral de a a b de la parte real más i por la integral de a a b de la parte imaginaria. Como ven, es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Esto es cuando tenemos una función paramétrica, ¿verdad? ¿Sí? Una función compleja definida de manera paramétrica, ¿de acuerdo? Y si no, nosotros la podemos parametrizar. Por eso no hay ningún problema. Pero el punto es este. Si ya tengo la función compleja definida de esta manera, como una función de valores complejos de una variable real, entonces lo que voy a hacer es calcular parte real más i por la parte imaginaria. Bueno, la integral de la parte real más i por la integral de la parte imaginaria. Ahora, esto es cuando está definida de esta manera bien específica, ¿verdad? ¿Sí? Una función que toma valores reales y devuelve valores complejos. Ahora, las funciones que nosotros usamos, como ya les dije antes, toma valores complejos y devuelven valores complejos. Esas son las funciones que hemos visto, las funciones complejas que hemos visto, ¿verdad? Y es importante hacer ese tipo de distinción, ¿verdad? Noten que la función de valores complejos de una variable real toma valores en R y devuelve valores en C. Y si yo tengo una función compleja de las que hemos visto ahora, toma valores complejos y devuelve valores complejos. Noten esa distinción que hay que hacer, que muchas veces podría resultarnos sutil, pero o quizás no tan sutil, pero es importante hacer ese tipo de distinciones con las funciones, qué realmente están haciendo, ¿vale? Entonces, esta que está acá, es este tipo de función. Pero esta función que tengo acá, ¿sí? Esta función que tengo acá, así, f de z, no f de t, ¿verdad? F de z, esta función lo que me devuelve son complejos. ¿Sí? Toma complejos y devuelve complejos. Bueno, la otra también devuelve complejos, pero toma reales, ¿sí? Esa es la distinción. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar la integral de una función compleja, ¿sí? Para no tener que estar usando esta definición de acá, es lo siguiente. Vamos a escribir z como u más ib, ¿sí? De la forma como hemos escrito z generalmente, ¿verdad? Y delta de z va a ser
delta de x más y delta de y, no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Si ustedes tienen dos puntos de z, ¿sí? Sería el cambio de aquí en x más y por el cambio de aquí en y, ¿verdad? Eso sería delta de z. Y la integral de esa función, entonces me quedaría como el límite de la sumatoria de z, que es u más ib, por delta de x más y delta de y. Perdón, aquí me equivoqué en algo. Aquí es f de z, es u más ib. Voy a corregir eso. Sí, z es x más y, ¿verdad? Esa es la notación que hemos usado. Para la función es que usamos así. Sí, y aquí lo que tengo es f de z, ¿verdad? Esto es f de z. Y esto es delta de z. Entonces f de z es u más ib. Y delta de z es esto, ¿verdad? ¿Sí? Estoy usando esta definición de acá. Sin escribir tanta cosa, ¿verdad? Sin escribir el módulo de la norma de P tiende a 0, K igual a 1 hasta N, todo eso. Lo estoy obviando. Bueno, si hacemos aquí la distributiva, entonces me quedaría u delta de x menos v delta de y por v delta de x más u delta de y. Entonces, la integral la podemos escribir de esta manera. Sería, aquí tengo la suma de dos integrales. Recuerden que aquí puedo separar, ¿verdad? Una sumatoria. Cuando sé que bueno, esta es una sumatoria, no es infinita, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Cuando es infinita es problema a veces reordenar, ¿verdad? Si la serie no converge, pues no se puede hacer eso. Bueno, pero en este caso no es una serie, ¿verdad? Es una suma finita. En el límite, pues sí ya tiende n a 0, pero a infinito, perdón. El punto es que puedo hacer esto, puedo hacer esta separación. Sería el límite de esto más el y por el límite de esto. Entonces me quedaría que la integral de contorno de esta función va a ser igual a la integral de contorno de u de dx menos v de dy. Recuerden que esta es una forma de escribir las integrales de línea, ¿verdad? O sea, no necesito los paréntesis acá, ¿sí? Entonces no hay ningún problema en escribir esto. Y aquí tendría esta otra integral de contorno multiplicada por y. Sería la integral de v de dx más u de dy. Perdón, la u de dy. Entonces, podemos usar esto. Podemos usar esto para calcular la integral de una función compleja. Está claro hasta aquí, porque voy a explicar algo más, pero necesito que esto esté claro. Muy bien. Excelente. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si x y y están escritos en forma paramétrica? Si yo puedo parametrizar la curva, ¿verdad? Si yo puedo parametrizar la curva, lo que voy a hacer es sustituir x por x de t y y por y de t. Claramente d de x sería x' de t de t, ¿verdad? La derivada de x con respecto a t de dt, y de y sería y' de t de dt. Entonces, si yo sustituyo todo esto, voy a tener esto. Voy a tener
u de xt menos u de xt y de t por la derivada. Aquí me faltó el d de t, ¿verdad? Ah, no, es que lo escribí al final. Lo escribí al final. Sí. Menos v de, aquí estoy sustituyendo, ¿verdad? X de t, y de t, porque v depende de x y de t, y x y u también depende de x y y. Y esto multiplicado por y' de t, más i por esta función sustituyendo v, mejor dicho, la función v sustituyendo x de t y y de t, aquí tendría x' de t, ¿verdad? Por esto de x. Y luego la función u sustituyendo x y y por x de t y y de t y por t de y que es y' de t. Ahora, si reordenamos todo esto, lo que voy a obtener es u más ib por x' de t más y' de t d de t, que eso sería la derivada de z. Entonces, llegamos a este teorema. Esto solo es reordenarlo, ¿verdad? No lo escribí, pero en el libro pueden verlo. Sí, bueno, no está, pero lo que se puede hacer es eso, ¿verdad? Reordenar esto. Lo que va a quedar es f de z de t. Esto es, bueno, u más ib, cuando ya hemos sustituido por x de t y y de t, sería f de z de t, ¿verdad? Y eso queda multiplicado por x' de t más y de t por d de t, que eso sería z' de t d de t. Entonces tenemos este teorema, que si f es continua en una curva suave, ¿sí?, dada por esta parametrización que ya hemos visto antes, en el intervalo de a a b para t, entonces la integral de contorno de esa función de variable compleja f se puede calcular así. Sería la integral de a a b, ¿sí?, que es son los valores que toma t, ¿verdad? De a a b. F de z de t, es decir, yo voy a sustituir toda la función por los valores de las funciones paramétricas x de t y y de t. Y voy a multiplicar eso por la derivada de z, de esto, ¿verdad? ¿Sí? Dependiendo de cómo esté la parametrización, ¿verdad? De t. Y esta es una función que yo la puedo calcular fácilmente. Aquí me va a quedar una función, o la integral de una función de valores complejos de una variable real. O sea, me va a quedar una función como esta, que yo la puedo evaluar de esta manera que vimos antes. Entonces, eso sería la forma de evaluar una integral de función compleja, de una función compleja. Pero bueno, vamos ya al ejemplo para que veamos cómo aplicar todo esto, ¿verdad? Vamos a los ejemplos. Primero vamos a hacer la integral de esta función 2 conjugado de z menos z de z, donde c va a estar parametrizado por esto, x igual a menos t y y es igual a t cuadrado más 2, ¿sí? Y t va a ir de 0 a 2, ¿sí? Esta ya es una integral de una función compleja, ¿verdad? Bien, lo primero que voy a hacer es escribir esta función compleja en términos de x y y, ¿sí? En términos de x y y. ¿Para qué? Para tener u más ib, ¿verdad? ¿Sí?
o simplemente para sustituir x por x de t y y por y de t. Entonces, aquí tendría el conjugado de z es x menos y, ¿verdad? Si yo multiplico eso por 2, me queda 2x menos 2 y. Y aquí tendría z es x más y multiplicado por menos sería así, menos x menos y t de z, ¿verdad? Sí. Aquí todavía lo estoy escribiendo como una integral de contorno. Simplificando aquí me queda x menos 3y de z, siempre integral de contorno. Ahora voy a convertir esto a una integral de una función de valores complejos de una variable real, ¿verdad? Sé que ese juego de palabras es bastante grande, pero es importante distinguirlo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a sustituir cada uno, x lo voy a sustituir por menos t, ¿sí? Aquí tengo, o sea, voy a usar este teorema, ¿eh? Este teorema, ¿sí? Todos los x lo voy a sustituir por menos t y y lo voy a sustituir por t cuadrado más 2. Entonces me queda menos t menos 3 por t cuadrado más 2. Aquí lo tengo, multiplicado por i, ¿verdad? Y eso lo voy a multiplicar por f por z' de t. Z' de t. Ahora, ¿quién es z' de t? Z' de t es x de t más y de t, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Z de t, aquí lo tengo, es x de t más y de t. O sea, z de t sería menos t más i por t cuadrado más 2. ¿De acuerdo? Menos t más i por t cuadrado más 2. Vamos a escribir aquí. Z de t en este caso sería menos t más i por t cuadrado más 2. Esto sería z de t. ¿Y la derivada cuál sería? Bueno, la derivada es, recuerden que la derivada es simplemente derivar la parte real, que me quedaría menos 1, más i por la derivada de la parte imaginaria, que es 2t. ¿Sí? Y eso es todo, ¿verdad? Aquí lo tengo. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Este 3 no tiene que ir. Y ese 3 me cambia todo. Si aquí lo multipliqué por este 3. No, pero no tiene que ir, ¿verdad? No tiene que ir porque z de t es esto. Es x más y, sustituyendo x de t y y de t, ¿verdad? Y la derivada pues sería simplemente esto. Entonces aquí déjenme corregir ese problema. Bueno, la multiplicación. Esta multiplicación está mala, entonces volverla a hacer. No, sería menos t por 1 menos t. Perdón, menos t por menos 1 sería t. T por... Creo que después ahí con esto. Bueno, sería esta por esta. Las positivas, perdón, las reales las puse al inicio. Menos t por menos 1 sería t. Y también 3
t cuadrado i menos 3t cuadrado i por 2 menos 2ti. Queda positivo, ¿verdad? Pero como queda i cuadrado, sería negativo. Entonces sería 6t al cubo. Aquí es 6t al cubo. Y luego multiplicaría 6 menos 6i por menos 2ti. Eso me daría 12 positivo, pero como queda i cuadrado, sería negativo. 12t, ¿verdad? Entonces aquí sería 6t al cubo menos 12t. Bien, esa parte ya está. Ahora lo que queda imaginario sería menos t por menos 2ti. Aquí sería 2t cuadrado i, ¿verdad? Entonces aquí es 2. Esto es 2. También tengo aquí que sería 3. Esto sí está bien, ¿verdad? Menos 3t cuadrado más 6 por menos 1 sería 3t cuadrado más 6. Eso está bien. Entonces solo aquí que sería 2, ¿verdad? 2t cuadrado. Y bueno, simplificando aquí tendríamos... aquí tendría menos 11t, ¿verdad? Menos 11t menos 6t al cubo. Perdón por el error, muchachos. Menos 6 menos 11t. Y aquí tendría... sería 5t cuadrado. 5t cuadrado más 6. 6 al cubo. Aquí sería 11. Aquí sería 5, ¿verdad? Y bueno, el resultado está malo. Alguien que tenga una calculadora ahí que pueda calcular integrales definidas, por favor. Yo tengo aquí. Voy a calcular la integral de 0 a 2 de menos 6 t al cubo menos 11 . Menos 46 me da la primera parte. Menos 46, muy bien, excelente. Usted lo hizo más rápido, veo. Menos 46. Y la segunda. 76 tercios y 76 tercios, muy bien. Ahí está entonces. Bien, nuevamente. Tengo la función
sustituida por x de t y de t, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tengo z' de t. Multiplico todo esto, llego a esta función, que es una función de valores complejos, pero de una variable real. Lo que hago es separar, ¿verdad? Tengo la integral de la parte real más i por la integral de la parte imaginaria. Y eso me da un número complejo, ¿verdad? ¿Sí? Esta integral de una función compleja me dio un número complejo como resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro este ejercicio? Puedes subir un poco solo para ver el ejercicio arriba. Sí. Dice, ¿me puede mostrar cómo sacó el Z? Que es que ahí yo lo estaba haciendo y me salió un error a mí. Z Sí, de t. sí. Sí, z de t sería simplemente sustituir por x de t Ujú. más i por y de t. Entonces, x de t es menos t, ¿verdad? Sí. Más i por y de t, que es t cuadrado más 2. ¿Sí? Y eso es todo. Eso sería z de t. Pero al derivarle quedaría menos 1 más 2 y t, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que multiplicamos. Es que mira el ejercicio. Eso es lo que multiplicamos. ¿Sí? Que, es que ahí en el ejercicio pasamos menos 1 menos 2t de i. Oh, sí, cierto. Y ahí me confundí. Cierto, sí. Sí, lo escribí mal ahí. Okay. No, pero esa sería Creo la... que Uh-huh. creo que lo tenía bien como antes, licenciado. Quedaba 6t de i. No, no lo tenía bien porque lo que derivé fue esto. De hecho, por eso tengo el menos. Es que ahí no sé por qué derivé esto, pero en realidad tendría que derivar z de t, ¿verdad? Por eso tengo ese menos también, creo yo. No sé por qué derivé esto, pero tenía que derivar Ah, z de t. ok. Tengo error Entiendo. en el signo también. Bueno, miren, para no hacerles perder más el tiempo en cuanto a esto, tengo que corregir ese signo. Cuando les envíe el material, el signo va a estar corregido, ¿sí? Pero el punto es este. Ustedes multiplican f de z de t, que sería esto. O sea, sustituir todo por todo x por x de t y todo y por y de t, ¿verdad? Y lo multiplican por la derivada de z, ¿sí? Que va a depender de la parametrización, ¿sí? Este lo tengo mejor, así que este lo vamos a ver. Le voy a corregir este, pero no sé si está clara la mecánica de cómo se hace esto. Sí, sí tengo clara la mecánica. Sí. Ah, muy bien, Sí, le queda bien la idea. muy bien. Sí, ahí es ese signo que está malo, ¿verdad? Ya lo voy a corregir. Muy bien, excelente, excelente. Entonces ya con esto pueden integrar funciones complejas. Ya con esto. Bien, vamos a hacer una integral a lo largo de una curva cerrada. Vamos a integrar esta función que es parte real de z. Y la curva es el círculo dado por módulo de z igual a 1. Recuerden que módulo de z igual a 1 significa un círculo de radio 1, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, otra cosa. Nosotros podemos describir C, podemos parametrizar C como x igual a coseno de t y y igual a seno de t. Lo que estoy usando acá, pues prácticamente es la forma polar, ¿verdad?
¿Sí? Y bueno, la verdad es que una parametrización de un círculo es así, ¿verdad? ¿Sí? Radio coseno de t, eso es x, y y sería el radio seno de t. Esa es la parametrización de un círculo. Si quieren parametrizar un círculo, úsenlo así. Bueno, un círculo centrado en el origen, ¿verdad? Porque vamos a ver un ejercicio más adelante de un círculo que no está centrado en el origen y hay que parametrizarlo de otra manera. ¿Sí? Pero un círculo centrado en el origen es radio, x es radio coseno de t y y es radio seno de t. Esa parametrización la pueden tener ahí. Entonces, z de t sería coseno de t más i por seno de t. Simplemente sustituyo x por x de t y y por y de t. Entonces z de t sería esto. ¿Quién sería z' de t? Pues la derivada de esto sería menos seno de t más i por el coseno de t. Aquí está más fácil la derivada, ¿verdad? Y z, como queda. Ahora, lo que tenemos que ver es que, como yo tengo este círculo, ¿verdad? Aquí tengo la parametrización del círculo de radio 1. ¿Dónde empieza? En t igual a 0. Da toda la vuelta y llega hasta t igual a 2pi, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? T aquí sería el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Se empieza en 0 y llega hasta 2pi. Vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ese punto. Muy bien. Chile. Muy bien, excelente. Entonces, la integral de contorno de la parte real de z sería, lo puedo escribir así, sería la integral de contorno de x de z, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La función es x, ¿verdad? La función de variable compleja es x. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir por x de t. Y si hubiera una y, pues meter ahí y de t también, que y de t es seno de t. Entonces voy a sustituir x por coseno de t. Eso es, ¿verdad? Y eso lo voy a multiplicar, esto sería f de z de t, ¿verdad? Y eso lo voy a multiplicar por z' de t, que en este caso nos dio esto, ¿verdad? Menos seno de t más i coseno de t. Entonces la parte real me quedaría coseno de t por menos seno de t, y la parte imaginaria me quedaría coseno cuadrado de t. Entonces la separo, ¿sí? Ya en este punto, cuando tengo una sola variable real, a pesar de que aquí tengo complejos, cuando ya tengo una sola variable real, lo que hago es separar en parte real, ¿sí? La integral de la parte real, la integral de menos seno de t de coseno de t de 0 a 2pi, más i por la parte imaginaria que es coseno cuadrado de t de t. No me metí al rollo de estar haciendo estas integrales porque ustedes ya las pueden hacer. Aquí solo hay que hacer u igual a coseno y llegamos a esto, ¿verdad? La integral de, me da esto. Y la integral de esto me daría esto, ¿verdad? Esto ustedes ya lo saben hacer. Entonces, no. Ahora, al evaluar, pues, coseno de 2pi es 1. Menos el coseno de 0 también es 1, entonces aquí esto me daría 0. Y más i por, aquí esto sería 2pi sobre 2. Seno de 2pi es 0 y el seno de 0 también es 0, ¿verdad? Bueno, aquí sería seno de 4pi, ¿verdad? Pero también es 0. Y aquí también sería coseno de, aquí sí es coseno de 2pi. Y aquí sería seno de 2pi y el otro al restar sería seno de 0. Entonces, esta integral me da pi por i. Pi por i. ¿Está claro esto? Entonces ven cómo en este caso nos conviene usar más o menos como la forma polar, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Vamos ahora a integrar la función seno de z.
seno de z, donde c va a ser una trayectoria poligonal que va a consistir en dos segmentos de recta. Primero vamos a ir de z igual a 0 a z igual a 1. Ya sabemos que esto es 0 más 0i y esto es 1 más 0i, ¿verdad? Luego vamos a ir de 1, que es 1 más 0i, a 1 más i. Entonces, las trayectorias que vamos a usar son estas. A ver si la puedo graficar aquí. Voy a tener primero. Voy de 0 a 1, ¿verdad? De 0 más 0i a 1 más 0i. ¿Sí? Entonces, voy a tener esto. Sí, de 0 a 1. Muy bien. Me lo captó muy bien el programa. Le voy a tener de 1 a 1 más i, que sería hasta aquí, ¿verdad? De 1 más 0i a 1 más i. Entonces, aquí tendría ¿sí? Esta es la trayectoria, entonces. Voy de 0 a 1 y luego de 1 a 1 más i. Bien. Es necesario que si no tenemos graficada la trayectoria, que la hagamos en algunos casos para que podamos entender lo que estamos haciendo, al menos que sea una trayectoria complicada, ¿verdad? Como algo como esto, algo como esto. Si podemos graficarlo, hagámoslo. Bien, lo que voy a hacer es usar la expresión que encontramos para seno de z. ¿Sí? Uy, aquí tengo malo esto. Ahorita me corrijo esto. Es int. Bien, lo que vamos a hacer entonces es usar el hecho de que... por cierto, hay ciertas propiedades de las integrales que nosotros ya conocemos que podemos usar también en las integrales complejas. Por ejemplo, si yo tengo k, la integral de k por la función, por una función, eso es, puedo sacar esa constante k y de ahí luego hacer la integral de la función. Y noten que k puede ser una constante compleja. No importa si es un número complejo, lo puedo sacar, ¿verdad? También la integral de una suma es la suma de las integrales. Si yo tengo una curva que puedo dividirla en partes, puedo hacer la integral en cada una de esas partes. ¿Sí? Si es una curva suave a trozos, puedo hacerlo en cada una de las curvas suaves, ¿verdad? Y bueno, la integral en menos c, a lo largo de menos c es igual a menos la integral a lo largo de c. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es separar esta integral en dos integrales. Primero voy a irme por esta curva, ¿sí? Por esta curva de 0 a 1, y después me voy a ir por esta otra curva. Estas dos son curvas suaves, pero aquí noten que no es suave. En z igual a 1, ahí no es suave la curva, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la integral en esta curva y luego la integral en esta curva. Bien, además, voy a usar la expresión que encontramos para seno de z, que seno de z es seno de x coseno hiperbólico de y, más i coseno de x, seno hiperbólico de y. Entonces, vamos a usar, aquí vamos a usar esta forma de aquí de la integral, ¿sí?
puedo parametrizarlo y todo, pero creo que en este caso es más fácil usar esta forma, ¿verdad? Sí, ya verán por qué. Si yo tengo u de dx menos v de dy. ¿Sí? Aquí sería u de dx menos v de dy. Aquí tengo mal escrito eso. Sí, porque sería u, o sea, seno de x coseno de y. Ahorita me lo corrijo. Sería aquí u de dx menos v, que es esto, de y. Aquí sería v de dx ¿sí? Ahora sí, sería u, que es seno de x coseno hiperbólico de y, de dx, menos v, que es coseno de x seno hiperbólico de y, de y, más i por v de dx, o sea, esto de dx, más u de dy. Y bueno, voy a tener problemas aquí porque me va a faltar una parte de la integral. Pero bueno, la vamos a ir corrigiendo. Entonces, como voy a lo largo de esta primera curva, yo hago esta parametrización, sería t igual a t y 0. O puedo usar de parámetro x, ¿verdad? Puedo usar de parámetro x, que de hecho eso es lo que voy a usar. Entonces tendría x y y pues es 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso tendría seno de x coseno hiperbólico de y, ¿sí? Seno de x coseno hiperbólico de y d de x. Tengo mal esto. Permítanme, lo voy a corregir y luego se los explico. No sé por qué lo escribí así. Bien, afortunadamente esto es 0. Bien, entonces tengo u de dx menos v de dy, ¿verdad? Lo que estoy usando es esta forma
u de dx menos u de dy más i por integral de v de dx más u de dy. Más i por la integral de v de dx más u de dy. Eso lo convierto a una integral. Estas son integrales de línea, ¿verdad? Entonces, bien, como voy a lo largo de esta curva, en esta curva, x cambia, pero y es 0, ¿verdad? ¿Sí? Y es 0. Como y es 0, entonces d de y sería 0, ¿verdad? Y es constante, entonces d de y es 0. Por lo tanto, esto de acá es 0 y esto de acá es 0. Pero me queda esto y me queda esto, ¿verdad? Y me queda esto. No sé si fue que no lo escribí esto porque vi que esto me dio 0. No sé. Creo que eso fue. Pero bueno, entonces me queda seno de x, que aquí sí cambia, coseno hiperbólico de 0, porque y es 0, ¿sí? A lo largo de esta curva y es 0, de dx, más i por coseno de x, seno hiperbólico de 0, ¿sí? Y la integral de 0 a 1, ¿verdad? Ahora, seno hiperbólico de 0 da 0. Entonces toda esta integral es 0. Solo me queda esto. Y coseno hiperbólico de 0 es 1. Entonces solo me queda la integral de 0 a 1 del seno de x. ¿De acuerdo? Eso me queda menos coseno de x igual de 0 a 1, que sería menos coseno de 1 más 1. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la segunda curva, nuevamente tengo seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de y, menos coseno. Bueno, aquí otra vez lo escribí mal. Me lo corrijo. Solo que ahora es a lo largo de la segunda curva, ¿verdad? De hecho, mi error fue porque escribí mal. Sí, ya me fijé. Fue porque escribí mal la integral. Y esto también está malo. Nuevamente aquí no fue tan complicado arreglarlo.
Bien, otra vez tengo u de dx menos v de dy más i por v de dx, u de dy. ¿Sí? Entonces, como estoy a lo largo de esta curva, en este caso y cambia, pero x es igual a 1 siempre. Entonces, ahora sí. Solamente que, vamos a ver, aquí tendría... Lo tengo. Bien, ahora, aplicando aquí, la derivada como x siempre es 1, es constante, entonces aquí la derivada de x sería 0 y aquí también sería 0. Entonces solo nos queda esta parte y esta parte, la de d y y, ¿verdad? Entonces sustituyo por x, que x es igual a 1. Entonces me queda coseno de 1 menos coseno de 1, seno hiperbólico de y de dy. Más i, aquí me queda solo la parte de seno de 1, coseno hiperbólico de y de dy. Hago estas integrales, esto es constante, ¿verdad? ¿Sí? Esto es constante, menos coseno de 1 lo saco y me quedaría menos coseno de 1 por la integral de seno hiperbólico de y, que es coseno hiperbólico de y. Y evalúo de 0 a 1. Y aquí tendría, saco esta constante también, esto es constante, y la integral de coseno hiperbólico de y es seno hiperbólico de y. Y lo que voy a hacer es evaluar de 0 a 1 en y, ¿verdad? Bien, al evaluar aquí me quedaría coseno hiperbólico de 1 menos el coseno hiperbólico de 0, que es 1, ¿verdad? Multiplicado por menos coseno de 1. Más i por seno de 1, y aquí me quedaría seno hiperbólico de 1 menos seno hiperbólico de 0. Seno hiperbólico de 0 es 0, entonces solo me queda el seno hiperbólico de 1. Me falta corregir esta última parte, ¿verdad? Que sería sumar esto, que es menos coseno de 1 más 1, más todo esto.
¿sí? Menos coseno de 1 más 1 más todo esto. Lo voy a escribir y después ustedes lo simplifican, por favor. Sí, entonces me quedaría de esta manera. El resultado de la integral sería este. Menos coseno de 1 más 1 menos coseno de 1, coseno hiperbólico de 1 menos 1 más i seno de 1 seno hiperbólico de 1. Aquí puedo simplificar nada más este menos coseno de 1 con este más coseno de 1 se me cancelaría, ¿verdad? Entonces solo me quedaría 1 menos coseno de 1, coseno hiperbólico de 1, más i, seno de 1, seno hiperbólico de 1. Sí me quedaría, ¿verdad? Perdón por esos errores, muchachos. Pero no sé si quedó clara la mecánica. Excelente. Me disculpo, la verdad es que escribí mal al inicio y eso fue lo que me hizo que tuviera mal nada más. Bien, muchachos, me llevé más tiempo del que yo quería, pero vamos a quedar aquí. Porque ya son las 11:40 y no quiero tomarles más tiempo. Vamos a quedar aquí y hay algo que nos falta ver, un teorema que tengo antes, que es para calcular el módulo de una integral. El módulo de una integral. Recuerden que nosotros podíamos acotar integrales en cálculo. Bueno, acá podemos acotar, pero el módulo de la integral. Recuerden que la integral al final me da un número complejo, ¿verdad? ¿Sí? La integral de una función compleja me da un número complejo. Entonces yo puedo calcular el módulo. O sea, no hay un orden en los complejos. Entonces no lo puedo acotar con un complejo, sino que lo que puedo acotar es el módulo, ¿verdad? El módulo lo puedo acotar. Eso lo vamos a hacer. Y también vamos a hacer este ejercicio muy interesante, un poco largo, eso sí. Esta integral. Muy bonito el ejercicio. Y la otra clase también vamos a ver el teorema de Cauchy-Boursat. Esta integral que tenemos acá, esta última, ya van a ver que requiere de muchas cosas para poder hacerlo. Y es un poquito larga. Pero con el teorema de Cauchy-Boursat, ustedes solo viéndola van a poder decir que eso es igual a menos 10 pi por i. Ahí van a ver. Bien, nos quedamos acá hoy entonces. Voy a corregir el signo en la integral del ejercicio 7 y le voy a enviar el PDF. Luis, ¿tiene alguna pregunta? Sí, con respecto a la